¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer un problemita de disoluciones que dice lo siguiente. Tenemos una disolución de ácido sulfúrico con una concentración de 720 gramos por litro y tiene una densidad de 1,20 gramos por mililitro. Expresa su concentración en tanto por ciento en masa. Bien, por partes. Aunque parezca lo mismo, los 720 gramos por litro es completamente diferente a 1,20 gramos por mililitro. Masa partido volumen, pero es completamente diferente. Vamos a intentar descifrarlo. 720 gramos por litro es la concentración de la disolución que nosotros ya tenemos preparada. Esta concentración dice que si nosotros tenemos 1 litro de disolución de la mezcla homogénea de ácido sulfúrico que ya tenemos preparada, en este litro de disolución hay 720 gramos del ácido sulfúrico H2SO4, que es el soluto. Por tanto, 720 gramos por litro es la concentración de la disolución. Sin embargo, la densidad es algo diferente. La densidad de la disolución implica la relación entre la masa y el volumen de la disolución, es decir, de esta disolución ya preparada, en la cual en 1 litro hay 720 gramos del soluto, si yo cogiera 1 mililitro de esta disolución y lo pesara en 1 mililitro de esta disolución, o 1 mililitro de esta disolución pesa 1,20 gramos. 1,20 gramos también de la disolución, es decir, la densidad nos relaciona la masa y el volumen de la disolución. Luego tengamos claro que la concentración es la relación entre el soluto y la disolución, y la densidad es la relación entre volumen y masa de la propia disolución. Luego tengamos claro que nosotros ahora tenemos ya una disolución preparada con una concentración ya definida. Es decir, esta concentración de la disolución preparada es de 720 gramos por cada litro de disolución. Pero queremos unas unidades diferentes. Queremos un tanto por ciento en masa. ¿Cómo calculamos el tanto por ciento en masa del soluto de esta disolución? El soluto es el ácido sulfúrico H2SO4. Bien, para calcular el tanto por ciento en masa debemos saber la masa del soluto, que va a ser el ácido sulfúrico H2SO4. La masa total de la disolución y dividirlo, la masa del soluto, entre la masa total de la disolución, y cuando lo tengamos lo multiplicaremos por 100. Esta es la expresión general para el cálculo del tanto por ciento en masa. Pero claro, nosotros ya tenemos una botella con ácido sulfúrico ya con una cierta concentración, pero en el enunciado no nos dicen cuánto tenemos en la botella. Por lo tanto, para hacer el cálculo debemos coger una base de cálculo. Puedes coger la que tú quieras, pero yo voy a coger 1 litro de disolución. Voy a suponer, es decir, vamos a ponerlo por aquí, suponemos como base de cálculo que tenemos 1 litro de disolución. Por lo tanto, todos los datos los vamos a relacionar con este litro de disolución. Si tenemos 1 litro de disolución, fíjate por qué lo cojo. Porque ya sabemos la concentración, nos la dan. En este litro de disolución tenemos 720 gramos del soluto H2SO4. Y este soluto es el que nosotros, estos 720 gramos, vamos a poner aquí arriba en el numerador para el cálculo del tanto por ciento en masa. Luego, aquí arriba ya sabemos que debemos poner en la masa de soluto 720 gramos de ácido sulfúrico. Pero claro, estos 720 gramos de ácido sulfúrico están contenidos en 1 litro de disolución. Es decir, este litro de disolución es lo mismo que 1000 mililitros de disolución. En estos 1000 mililitros de disolución hay 720 gramos de soluto. Pero yo no quiero ahora volumen de disolución, quiero masa de disolución. Luego, con la densidad, calcularé cuánto pesan estos 1000 mililitros de disolución. La densidad, lo hemos visto por aquí arriba, 1,20 gramos equivale a 1 mililitro. Luego hacemos un factor de conversión.
Si hemos empezado con 1000 mililitros de disolución, en la parte de abajo también mililitro de disolución. Cogemos la densidad y dice que si yo tuviera 1 mililitro de disolución, este mililitro pesaría 1,20 gramos. De disolución también. La densidad pertenece a la disolución. Luego ahora quitamos mililitros de disolución arriba y a la izquierda y mililitros de disolución abajo a la derecha y sabemos que estos 1000 mililitros pesan 1200 gramos de disolución. Una vez tenemos la masa de disolución, cogemos estos 1200 gramos y los ponemos en la expresión correspondiente al cálculo del tanto por ciento en masa. Ya teníamos 720 gramos de ácido sulfúrico contenidos en 1200 gramos de disolución, lo multiplicamos todo por 100 y nos sale un 60% en masa del soluto H2SO4. Bien, hasta aquí el problema. Cualquier comentario a tu disposición. Venga, al lío.